Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a esta tercera jornada homenaje por el Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Marlene Pedetti, soy la directora de la carrera Licenciatura en Turismo y Hotelería y de la Maestría en Desarrollo y Gestión del Turismo. Bueno, les doy la bienvenida a esta actividad que se realiza en el marco del Foro Institucional de Debate Académico, que depende del Departamento de Economía y Administración y al cual llamamos FIDA. Este es el quinto FIDA y en este caso vamos a hablar de democracia, turismo y derechos. Esta actividad tiene por título Turismo accesible como derecho desde la perspectiva de la mujer. Bien, estos FIDA son instrumentos del Departamento de Economía y Administración que se proponen promover la generación y valorización de espacios colectivos de, de reflexión, de análisis compartido, para intercambiar ideas sobre distintas cuestiones que nos resultan medulares en el departamento, en un clima de debate amplio, participativo, que favorece a la gestación y el desarrollo de las capacidades institucionales por parte de los actores involucrados. Todo esto para digamos, dentro de la construcción institucional universitaria. En este sentido, lo que nos convoca en este FIDA es que el 30 de octubre de este año se van a cumplir el 40 aniversario de la restauración de la democracia en nuestro país por la vía del voto popular, y luego de la dictadura cívico-militar se dio inicio a un periodo de democracia ininterrumpida, ¿no? En este periodo justamente se han garantizado las elecciones libres, la periodicidad de los mandatos, también se viene consolidando un Estado de Derecho respetuoso con los derechos humanos, también de las libertades individuales, por supuesto, garante de la diversidad y promotor tanto de la equidad como de la integración social. Y en este sentido, la universidad pública, varias universidades públicas han desempeñado desde sus inicios, pero en este periodo en particular, un rol central para la construcción de un país más justo, más igualitario, comprometido con esta democracia y con los derechos humanos. Y en la Universidad de Quilmes estamos desarrollando estas actividades académicas que tienen por objeto reflexionar entonces acerca de estos 40 años de la restauración de la democracia. En este contexto, y ya yendo más a lo disciplinar, entendemos que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y las vacaciones periódicas pagas como derecho. Y todo esto se expresa en los acuerdos de derechos humanos, ¿no?, internacionales. En particular, como parte indisoluble de los derechos económicos, sociales y culturales. Y podemos decir entonces que el turismo accesible es aquel que está pensado para que las personas con discapacidad puedan disfrutar y estar incluidas en los viajes y en las actividades de recreación propias del tiempo libre. Y que las mujeres forman parte mayoritaria de dicho colectivo. Bueno, vamos a tener 3 expositoras hoy aquí. Yo voy a presentar los nombres solamente. Son Verónica Martínez, Belén Peña Cabrera y Alberta Motini. Así que ahora yo le doy paso a la licenciada Claudia Massa, que va a ser la moderadora de esta actividad. Claudia es docente de la licenciatura en Turismo y Hotelería y del diploma en Política y Gestión Estratégica del Turismo Accesible, y es integrante de la Mesa Transversal de Economía y Género, donde representa a la carrera de grado Turismo y Hotelería. Así que, Claudia, te dejo entonces a vos el micrófono para que moderes la actividad. Gracias, Marlene. Buenas tardes a todos. Y bueno, en esta oportunidad tenemos una nueva conmemoración del Día de la Mujer, y en este día hoy nos proponemos
poner una mirada reflexiva sobre aquellas cuestiones que debemos considerar para desarrollar un destino turístico para todos. El derecho a viajar es un derecho adquirido que se encuentra en una constante evolución y resignificación propio de las sociedades posmodernas, y por ello comenzaremos con la disertación de Verónica Martínez. Verónica Martínez abordará sobre aquellas cuestiones que la vinculan con este deseo de viajar y las posibilidades y el derecho de hacerlo. Los temas que se deben considerar al momento de viajar, durante ese viaje, para poder alcanzar esa plena satisfacción del viaje, de la persona con discapacidad y de todo su entorno. Verónica Martínez es magíster en accesibilidad para Smart City, fundadora de Civoy, que es una empresa formada por personas con discapacidad, comprometida con la diversidad, la inclusión, el bienestar de todas las personas, y dedicado en un puente entre lo que es la oferta y lo que es la demanda de los servicios turísticos adaptados. Sin más, entonces te damos la bienvenida, Verónica, gracias por participar, te cedo la palabra. Gracias, Claudia. Bueno, primero un saludo especial a Marlene por esta invitación, y un saludo también a Claudia, profesora mía también del diplomado en Política y Gestión del Turismo Accesible, así que un honor estar acá y participar de un encuentro y compartir con ustedes nuestro trabajo, nuestros valores y la convicción que tenemos acerca del turismo como derecho para todas las personas. Bueno, como bien saben, la OMT, la Organización Mundial del Turismo, considera al turismo justamente como un importante factor social, ¿no es cierto?, debiendo garantizar el derecho a todas las personas a disfrutar del ocio y de los viajes. Según el INDEC, el 10% de la población de la Argentina tiene algún tipo de discapacidad. Además, hay que mencionar que en algún momento de nuestras vidas todos fuimos o seremos personas con restricciones, ya que el segmento de las personas con discapacidad está conformado por niñas, por niños, por embarazadas, personas accidentadas, personas con discapacidad transitoria o permanente, los adultos mayores, que además, no olvidemos, todo este grupo de usuarios suele viajar acompañados. Es decir, que en el mundo el 40% de la población tiene movilidad reducida. 4 de cada 10 personas tiene restricciones en la movilidad. Y tengamos en cuenta además que en un promedio de vida de 70 años, 8 nos la pasamos con movilidad reducida. Y teniendo en cuenta el aumento de la esperanza de vida, para el 2050 se prevé que más del 20% de la población mundial tendrá 60 años o más. Y además, más de la mitad de las personas con discapacidad y personas pertenecientes al grupo, ¿no es cierto?, de los adultos mayores, se estima que se duplicará para el 2050. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es fundamental reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad y de la humanidad, y que es el resultado de las discapacidades funcionales y las interacciones con las barreras que impone el entorno social, el entorno digital y el entorno construido. Y barreras que impiden participar a estas personas en la sociedad en iguales condiciones que las demás. Y en este sentido existen numerosas barreras a la hora de viajar. Barreras físicas, barreras arquitectónicas, de comunicación e información,
en los medios de transporte y también la falta de capacitación de los recursos humanos. Y cuando hablamos de turismo inclusivo, hablamos de la necesidad de normalizar la participación y el disfrute de todas las personas en la actividad turística, en igualdad de condiciones, ¿sí? Para lograr una convivencia que promueva una inclusión social. Y la OMT destaca al turismo inclusivo como un factor clave para la recuperación del sector y ofrece diversas recomendaciones para poder lograrlo a lo largo de los próximos años. Y sugiere que se facilite el turismo inclusivo tratando de orientar al sector hacia un turismo igualitario y con un sólido impulso económico. Y según la OMT, a medida que la globalización, la interconectividad y el aumento de las clases medias logren cada vez más personas viajen, esto convertirá a la inclusión en una prioridad cada vez mayor. Y teniendo en cuenta la Agenda 2030 junto con los 17 ODS, el turismo funciona como un vehículo para el desarrollo sostenible, así como también para reducir la pobreza, la desigualdad y la injusticia. Se trata de esta manera de una pauta que transforma a la sociedad, ¿sí? Centrándola en las personas y con objetivos sumamente ambiciosos. Y aquellos destinos, sitios que se preocupan, que se dedican a planificar, que coordinan y llevan a cabo adelante medidas para evitar la existencia de estas barreras, que como dije anteriormente, no son solo físicas, sino también comunicacionales y actitudinales, son destinos que mejoran su imagen y su calidad y atraen también a potenciales usuarios y que valorarán sus experiencias de viaje. Argentina está transitando lentamente el camino hacia la accesibilidad de sus destinos a través de diversas acciones promovidas tanto como el sector público como el sector privado en pos de un turismo accesible. Y aquí es donde nos encontramos con destinos y prestadores, emprendedores que cuentan con productos y servicios adaptados y no los dan a conocer, o bien no realizan una comunicación eficaz de su oferta. Y por eso nace Sivoy, como la primera plataforma colaborativa de turismo accesible en Argentina y la región, donde damos a conocer, como decía Claudia, la oferta turística accesible y donde los usuarios pueden calificar y comentar sus experiencias. También prestamos apoyos a las agencias de viajes en el diseño de itinerarios o rutas a medida, siempre teniendo como misión garantizar las mejores experiencias de viajes para las personas con discapacidad. También las acompañan, por supuesto. Una parte central de nuestras actividades es la gestión y promoción del turismo accesible. Y en este marco entendemos que el sector público debe consolidar la confianza y la transparencia frente a la comunidad y mejorar los servicios que contribuyen al desarrollo humano y económico de la población. Y de esta manera hemos desarrollado para eso un servicio de apoyo especial para el sector público, para lograr un turismo de calidad, que mejore justamente la imagen del destino, la competitividad y que contribuya al bienestar de los turistas y por consiguiente al de la población en general. Y también a través de la consultoría en accesibilidad promovemos la adaptación de espacios y la eliminación de barreras a través del diagnóstico, de la evaluación
propuesta de mejora y con capacitaciones en calidad. Es decir, que se crean protocolos de valoración, de gestión. Y en este punto me quiero detener cuando hablaba de trabajar interdisciplinariamente con diversos profesionales, porque estamos convencidos de que trabajar cooperativamente y colaborativamente genera mejores resultados. Y es lo que nos motivó a formar parte de APTA, la Asociación Argentina por el Turismo Accesible en Argentina, donde profesionales de diferentes áreas nos unimos para contribuir justamente con un turismo de calidad a través de una organización que nos nuclea. Y aún también con prestadores y empresas que trabajamos de la misma, ¿no es cierto?, actividad o servicio. Creemos que es fundamental aunar esfuerzos para lograr una verdadera transformación social. Y es también lo que venimos haciendo con Ikigai Experiencias Accesibles, otra empresa que realiza experiencias adaptadas y donde a través de un formato audiovisual accesible, por supuesto, único en el país, difundimos diferentes destinos de nuestro país, justamente, ¿no es cierto?, que cuentan con condiciones de accesibilidad en una recopilación única, inédita, sumamente profesional, auditada y, por supuesto, con imágenes inéditas, videos, subtítulos y traducidos en lengua de señas, todo esto disponible en YouTube. Entonces, es fundamental para lograr que los destinos sean accesibles realizar acciones transversales que permitan pasar de un eslabón a otro de la cadena turística con la garantía de acceso, uso y disfrute en cada uno de sus eslabones. Y la accesibilidad debe estar presente en toda la cadena turística y para ello las conexiones entre todos los lugares, servicios y actividades deben estar bien planificadas y probadas para contribuir a esa percepción excelente de calidad. Y la integración de todos los elementos incluye además algunos elementos que van más allá de las infraestructuras y entornos físicos o construidos. Esto implica que la información sobre la accesibilidad debe ser una parte integral de la información turística general. Es decir, no debe estar separada, debe estar integrada a la información general. Y en este sentido, la información debe presentarse en diferentes formatos. Nosotros recién les comentaba acerca de los podcasts en Turismo Accesible, que es un producto audiovisual, pero estos podcasts fueron traducidos al braille gracias a la editora nacional Braille y Libro Parlante, perteneciente al Senado de la Nación. Así que para nosotros es un orgullo también que esta información esté disponible en ese formato. Y también la tecnología que tiene que estar a disposición de las personas y en una variedad amplia para que no tenga un diseño especial o un diseño separado. Y por supuesto, el personal que presta servicios de atención en el turismo debe ser competente, debe ser calificado y debe estar formado en atención de calidad. Entonces, debemos buscar la inclusión de todos los usuarios y las usuarias, promoviendo de manera integral su satisfacción y facilitando la participación en todas las actividades turísticas. Tenemos que proponer soluciones para lograr la inclusión de la totalidad de las personas. Tenemos que promover la concientización de que la inversión en accesibilidad trae beneficios económicos
que capta un creciente segmento de mercado rentable y además refuerza la competitividad y aumenta la rentabilidad social del turismo. Pero también ya es hora de exigir al sector público y al empresario el cumplimiento de la normativa vigente y poner en marcha acciones más comprometidas con la comunidad argentina. Argentina tiene en este sentido una normativa de derechos humanos de avanzada, pero ya es hora del cumplimiento de la misma. Desde 1980 se viene trabajando y concientizando acerca del nuevo paradigma de la discapacidad. Y hoy, 2023, ya tendríamos que haber avanzado más con la aplicación de la legislación. Los turistas son cada vez más exigentes y buscan experiencias más exclusivas o innovadoras. Tanto los destinos como las empresas que producen bienes o prestan servicios turísticos buscan avalar su calidad mediante certificaciones. Y la mejora de la accesibilidad contribuye a eliminar estas desigualdades, permitiendo a las personas con discapacidad, inmovilidad o comunicación reducida el disfrute y el acceso de los servicios turísticos. De esta manera se aumenta la calidad de vida de toda la población. Y es nuestra responsabilidad promover el turismo inclusivo en Argentina como un derecho de todas las personas, fortaleciendo el respeto por la diversidad, la accesibilidad y la equidad de oportunidades. Hoy están en evidencia los cambios de comportamiento de los consumidores de viajes en la nueva normalidad. Hoy los turistas valoran más aquellas empresas comprometidas socialmente y que hacen acciones responsables. Los consumidores, más del 50% de los viajeros, buscan ese tipo de empresas y servicios. Por lo tanto, para atraer a los diversos viajeras y viajeros que existen en el mercado nacional, se debe basar en la igualdad de derecho, en garantizar el ejercicio de los derechos para todas las personas. En definitiva, el turismo inclusivo constituye uno de los pilares para recuperar la actividad del sector a través de la formación, la cooperación público-privada, el fortalecimiento de los emprendedores y actores locales y la creación de nuevas experiencias que sean cada vez más inclusivas para todas las personas. Muchas gracias de nuevo a todo el equipo técnico de la universidad por esta invitación, por participar de este debate, y aquí me despido dejándoles mis contactos. Cualquier cosa nos pueden contactar a través de nuestra web, del mail o redes sociales, por supuesto. Así que nuevamente, muchas gracias. Gracias, Verónica Martínez. La verdad que todo muy interesante lo que nos comentás, el caminar que tenés en tu desarrollo profesional. La verdad que es muy bueno todo lo que estás planteando, pero si te parece y estás de acuerdo, yo quisiese hacer algunas preguntas personales. Si nos podés comentar acerca de cómo vos planificás tus viajes y cuáles son las contradicciones que encontrás en ese camino. ¿Podría ser? ¿Estás de acuerdo, Vero? Bueno, bien. Bueno, yo no sé si muchos saben, yo también soy una persona con discapacidad y esto fue lo que me motivó, ¿no es cierto?, a formarme en el tema y a crear Sí Voy. ¿Y qué me pasaba? Que a la hora de armar los viajes, ¿no es cierto?, de esto a manera personal, tenía que recorrer muchísimos lugares en búsqueda de información. La información estaba muy dispersa o no había, ¿sí? Entonces, o también la que había era falsa.
Entonces, esto fue también lo que me motivó a crear Si Voy como un lugar, como una consultora integral en el sentido, primero como plataforma para condensar toda la información en un solo lugar y que las personas no tengan que estar buscando, ¿no es cierto?, en diversos lugares. Pero también hay personas que no quieren armar su viaje y desean que un agente de viaje se los organice, ¿no es cierto?, por su experiencia, por sus garantías que brinda y demás. Y bueno, ¿qué pasa? Muchas veces las agencias de viajes no atienden este segmento porque no saben qué respuestas dar. A veces también pasa que por no herir susceptibilidades dicen que algo es accesible y también brindan una información errónea o que no es verdadera. Y otras veces directamente no atienden a las consultas y dicen, no, directamente no podés ir y no se hace toda una investigación. Entonces, por eso, Si Voy, ¿qué hace? Con este relevamiento que tenemos, esta base de datos única, te diría, que estamos armando y que la ponemos a disposición de la gente a través de los podcasts, es que justamente hacemos como un trabajo de hormiga, ¿no es cierto?, donde contactamos a todas las oficinas de turismo, a gente con personas con, ¿no es cierto?, con discapacidad que han viajado y que nos cuentan sus experiencias, a asociaciones. Esto es fundamental también, la participación de ONG, de asociaciones vinculadas a la discapacidad, donde también nos están brindando información. Entonces, digamos, es lo que siempre se dice, ¿no es cierto?, nada de nosotros sin nosotros, pero es fundamental la voz de la persona con discapacidad en esto, donde van compartiendo sus experiencias, sus relatos. Hoy en día las redes sociales facilitan también mucho ¿no?, esa búsqueda de información y cómo la podemos compartir. Claro. Y te consulto, durante el viaje, vos planificabas tu viaje, supuestamente tenías todo sabido, el lugar que ibas a ir, lo que contratabas, si era accesible o no era, y entonces buscabas otras posibilidades. ¿Te ha sucedido alguna vez que te han dicho una determinada información y cuando llegás al lugar ese servicio no está accesible? Sí, 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 y sigue pasando, sigue pasando. Realmente lo que llamamos la gestión de la accesibilidad es muy complicada. ¿Por qué? Porque muchas veces hay lugares que tienen, por ejemplo, sanitario o baño adaptado, y cuando llegas, lo usan de bodega, como para guardar, ¿no es cierto?, cosas de limpieza o como archivo. Entonces, o también la habitación es adaptada y está en un primer piso sin ascensor. O la habitación es adaptada y el hotel, por ejemplo, el ingreso no es accesible. Me ha pasado y hasta hoy en día me sigue pasando, ¿no es cierto?, este tipo de circunstancias. Por eso es fundamental educar a los prestadores o quienes tienen, ¿no es cierto?, servicios accesibles en lo que nosotros llamamos la gestión de la accesibilidad, o que en una rampa, por ejemplo, colocan un macetero, que también es muy común. Y también hay lugares que no cuentan con accesibilidad, pero el personal tiene ganas y está completamente abierto y predispuesto a recibir al turista con discapacidad, entonces le busca la vuelta a nosotros. A ver, con esto creo que vamos a coincidir, quienes tenemos una discapacidad, estamos acostumbrados a buscarle la vuelta, ¿no es cierto?, a las cosas, porque si no, terminamos en nuestra propia casa encarcelados. Entonces, si no le buscamos la vuelta, no podríamos salir ni ejercer todas las actividades que el resto de la comunidad, ¿no? No debería ser así, seguramente, y es así, pero lamentablemente tenemos que seguir concientizando, ¿no es cierto?, y continuar luchando por nuestros derechos. Pero
hay lugares también que están completamente adaptados, pero el personal directamente te impone una barrera, ¿no es cierto?, actitudinal, directamente no te quiere atender, no te mira, no te habla y demás. Entonces hay de todo tipo de barreras y cuestiones que todavía seguimos atravesando. Gracias, Vero. La verdad que tu testimonio nos sirve muchísimo, sobre todo para focalizar, ¿no?, en estas necesidades y en que la política de Estado, una política pública que sea referida al turismo accesible, contemple todas estas necesidades para que pueda después tener una gestión más acorde a tener espacios turísticos accesibles, ¿verdad? Bueno, Tal cual. te agradezco. Seguimos entonces con la próxima disertante, Belén Peña Cabrera. Belén Peña Cabrera es técnica en turismo y abogada. La verdad es una sinergia de disciplinas al servicio de, bueno, de los derechos del viajero, ¿no? Y ella en estas dos pasiones lo que hace es fortalecer estas posibilidades en cuanto a lo que es la comunicación, ¿no? A darnos a la sociedad este espacio de reflexión y de información respecto de los derechos que tenemos como viajeros, ¿no?, que muchas veces no lo ponemos en práctica por desconocimiento. Tiene un espacio virtual sobre los derechos de los viajeros, ahí focaliza con esta información la que se necesita para viajar y el cumplimiento de estos derechos. También es columnista de radio, consultora jurídica, comentarista en una revista en la temática, en fin, tiene un vasto currículum que, bueno, vamos a darle ahora la palabra, pero quería dejar también una introducción respecto de lo que es, ¿no?, lo que venía diciendo Verónica, ¿no?, que un ambiente incapacitante o favorable para la persona con alguna discapacidad va a marcar esta diferencia, ¿no?, para pronosticar un espacio de supresión o un camino de inclusión, ¿no? Tenemos estas grandes posibilidades o incongruencias dentro de la sociedad, ¿no? Cuando hablamos respecto de la inclusión, tenemos que considerar esta cadena de accesibilidad que hablamos en todos los sentidos y en todos los momentos de lo que es el viaje, y bueno, y para saber de qué se trata, entonces le doy la palabra a Belén Peña Cabrera. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien ahí, no? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a la Universidad Nacional de Quilmes y a Marlene Pedetti por la invitación a esta jornada homenaje por el Día de la Mujer. Como bien comentaba Claudia, soy abogada y técnica en turismo, y lo que hice fue fusionar ambas carreras para especializarme en Derecho del Turismo, ya que viajando noté que no había mucha información sobre qué reclamar, cómo reclamar, dónde reclamar. Así que en el 2016, todavía siendo estudiante de Derecho, creé Derechos Viajeros, que comenzó siendo un blog simplemente para dar información al respecto. Como comentaba Verónica hace un rato, una de las cosas más difíciles a veces es conseguir información. Posteriormente, en el 2017, terminé la carrera de abogacía y finalmente en el 2019 me matriculé en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Y ahí es donde empezó el verdadero desafío, ejercer la profesión. Y bueno, Derechos Viajeros, en definitiva, pasó de ser un blog a convertirse en mi estudio jurídico. Y se imaginarán, con la pandemia de por medio, cancelaciones masivas de servicios, varados por doquier, fueron años realmente movidos. Sin embargo, en ese contexto, en el 2020, tomé la decisión de anotarme en el posgrado de Discapacidad y Derechos para tener más herramientas y poder ayudar con mayores conocimientos en los casos relacionados con turismo accesible. Y ahí fue también, en ese contexto, que estuvimos trabajando junto a diversos profesionales, entre ellos Verónica, para desarrollar APTA, Asociación Argentina para el Turismo Accesible, que hace muy poquito hicimos el lanzamiento. Pero bueno, para empezar con todo esto y adentrarnos en lo que es todo este tema, vamos a tener que empezar por el principio, que es el marco normativo.
La realidad es que la historia lo que nos demostró es que muchas veces fue gracias a los movimientos sociales que surgieron las normas. Y en ese sentido es muy interesante analizar toda la evolución que hubo. La realidad es que con esto no los quiero aburrir, así que vamos a hacer un repaso súper fugaz en este tema, pero lo importante acá es que por un lado tenemos lo que es en el ámbito internacional, por otro lado lo que es el ámbito nacional. En lo que es el ámbito internacional, una de las normativas más importantes que tenemos es la Convención Internacional sobre Derechos de Personas con Discapacidad, que por un lado establece cuáles son el propósito, que va a ser justamente promover, proteger y asegurar el goce pleno en igualdad de condiciones. Por otro lado, también va a tener lo que son los principios, que establece justamente la no discriminación, la participación e inclusión plenas, el respeto por la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal. Y en este sentido, hace hincapié en que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Y establece, por ende, que son los estados los que deben adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, al transporte, a la información, incluidos los sistemas y la tecnología y todos los servicios que estén abiertos al público, bueno, y privados también, ¿no? Esta convención, al día de la fecha, es ley en nuestro país. Acá lo que me parece importante es que la sociedad está cambiando y de a poco estamos teniendo otra mirada, otro paradigma en muchas temáticas que nos rodean en cuanto a derechos humanos. Y en lo que respecta a accesibilidad también, de a poco vamos tomando conciencia y entendiendo que no son las limitaciones individuales la raíz del problema, sino las limitaciones de la propia sociedad para prestar los servicios adecuados. Después, como les comentaba recién, tenemos el otro ámbito, que es el ámbito nacional, donde tenemos diversas leyes, entre ellas tenemos el Sistema de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y por otro lado también tenemos leyes bastante particulares, como lo es la Ley de Turismo Accesible, que es una ley muy cortita, pero muy importante, de solamente 8 artículos, que justamente lo que establece son aquellas actividades originadas durante el tiempo libre, que están orientadas al turismo y la recreación, posibilitan la plena integración, y justamente todos tengamos una mayor calidad de vida y podemos disfrutar de los servicios, ¿no? Por otro lado, también tenemos lo que es la Ley Nacional de Turismo, que se declara de interés nacional al turismo, como actividad socioeconómica, estratégica y esencial para el desarrollo del país. Y además, entre esos artículos también se establece que uno de los principios rectores es la accesibilidad. Y después, por supuesto, tenemos otras normativas bastante particulares, ¿no? Como lo es la accesibilidad de la información en la página web, como lo es todo lo de asistencia que necesitemos con un perro guía, ¿no? Entonces tenemos normas también que son bastante específicas sobre este tema. En definitiva, ¿qué se entiende por turismo accesible? Va a ser la adecuación de los entornos, productos y servicios turísticos de modo que permitan el acceso, uso y disfrute a todos los usuarios. Y en este sentido va a estar muy relacionado con lo que son los ajustes razonables y lo que es el diseño universal. En definitiva, para que un destino accesible realmente brinde la igualdad de oportunidades, por supuesto va a tener que contar con la provisión de infraestructuras apropiadas. Y en ese sentido, una infraestructura que no atienda adecuadamente a las necesidades de las personas termina excluyendo, porque no permite disfrutar de la misma forma a todos por igual. Y acá tenemos lo que es la cadena de accesibilidad, porque para que el destino sea accesible, cada uno de los eslabones que vamos a transitar van a tener que ser accesibles. La planificación, el transporte, el entorno urbano, el transporte local, lo que es el alojamiento, las actividades de ocio, excursiones,
y demás servicios, ¿no? Entonces, acá lo que me parece importante hacer hincapié es que los viajeros lo que hacen es contratar servicios. Y en definitiva son consumidores. Entonces, hay dos caminos bastante grandes, ¿no?, para contratar un servicio. Por un lado tenemos el camino de lo que es ir a una agencia de viaje o hacerlo, si no, a través de forma virtual, a través de las páginas web, contratar un servicio a través de la agencia de viajes. La agencia de viajes lo que hace es vendernos el famoso paquete turístico, ¿no? Es decir, la agencia se encarga de realizar contratos que van a ser todos contratos conexos. Entonces, todo lo que sea contrato de transporte va a ser un contrato de alojamiento es otro contrato, el contrato de excursiones va a ser otro contrato. Entonces, se encarga de realizar cada uno de esos contratos y a nosotros nos vende el famoso paquete turístico. O bien, otra posibilidad, sino también que existe, es que el viajero que planifica su viaje directamente realiza esta contratación de servicios todas de formas aisladas. Cualquiera de las dos formas, el viajero lo que adquiere en definitiva van a ser servicios, y por ende va a estar amparado por lo que es la Ley de Defensa al Consumidor. Y esto es importantísimo, porque la Ley de Defensa al Consumidor justamente tiene un montón de normativa que establece bastantes derechos a la hora de consumir, porque imagínense que siempre los consumidores, por lo general, son la parte más débil del contrato, ¿no? Entonces, en este sentido, como podemos observar en lo que es el gráfico que recién comentábamos, bueno, cuál es el circuito, que todo esto comienza desde el momento de la planificación, del momento en que el viajero empieza a buscar información para poder contratar su servicio. El primer inconveniente con el que por lo general nos encontramos es con la planificación del viaje. Después vamos a analizar más en detalle reclamos que son también más frecuentes, ¿no? Pero en cuanto al personal, es necesario que cuente, por supuesto, con los conocimientos suficientes para poder proporcionarles la información necesaria, la cual tiene que ser clara, es decir, que el receptor entienda efectivamente el mensaje, y debe ser brindado en tiempo oportuno. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros necesitamos que el hotel sea accesible y cumpla con determinadas características, necesitamos que nos informe de forma correcta si ese hotel es o no accesible, porque no nos va a servir de nada que nos digan que el hotel no es accesible una vez que estamos en el destino. A eso voy con momento oportuno. En realidad las empresas tienen que brindar toda la información necesaria para que el viajero después pueda tomar una decisión fundada sobre si desea contratar ese servicio o no. Entonces, acá es fundamental que las empresas brindan una buena calidad del servicio. Y para que puedan brindar una buena calidad del servicio, lo más importante va a ser que tienen que conocer a sus clientes, tienen que conocer sus necesidades. Acá, bueno, hay una frase que mi abuela decía siempre, ¿no? Que decía, los detalles marcan la diferencia. Y cuánta razón, ¿no? Porque es justamente la calidad del servicio lo que va a marcar acá la diferencia y lo que va a hacer que el cliente decida o no volver a ese lugar. Entonces, acá hay algunos ejemplos de lo que es la cadena de accesibilidad. Por supuesto, ya hablamos de lo que es todo el tema de la información, que la información, aparte de lo que es el propio agente de viajes, también está relacionado con las páginas web, ¿no? Que también tienen que ser accesibles, por supuesto. Y después acá tenemos ejemplos de cómo debería de ser, por ejemplo, el transporte, de cómo tendría que ser el entorno urbano, ¿no? Que las aceras sean accesibles. Hay un ejemplo acá de unas escaleras y unas rampas, cómo está, se nota lo que es el diseño universal, que es a lo que habría que llegar, ¿no? Cómo es todo el tema del check-in o la estadía en un hotel, que tiene que cumplir, por supuesto, con ciertas condiciones. Todo lo que sea tiempo de ocio, digamos, o esparcimiento, ¿no? Como ir a hacer compras o ir a un lugar gastronómico, también tienen que cumplir con cierta normativa.
lo que decíamos recién, bueno, cosas que tengan que ver con la recreación, ¿no? Juegos de mesa, esparcimiento, excursiones. Y por otro lado tenemos lo que son los problemas más frecuentes con los cuales nos encontramos. Que, como les comentaba hace un rato, el primero que figura en la lista es todo lo que tiene que ver con falta de información. Hace un poquito teníamos el testimonio de Verónica que nos comentaba quizás esto un poco, si se quiere, de la publicidad engañosa, ¿no? Llegar a un hotel, el cual nos comentaban o nosotros podíamos apreciar en lo que era la publicidad que contaba con ciertas características y después resultó ser que quizás no era así. Entonces, esto por supuesto que se puede reclamar y hay que reclamarlo, porque son cosas que no pueden pasar, que no podemos dejar permitir. Entonces, por otro lado también tenemos todo lo que es el trato digno y la discriminación, que son cosas que al día de la fecha en algunos casos seguimos viendo en algunos medios de comunicación, que anuncian que pasan estas cosas con algunas empresas. Y por otro lado también lo que es pérdida, rotura, yo acá puse en general bienes personales, porque bueno, yo me encargo puntualmente de lo que son reclamos a nivel general, ¿no? En todo lo que tiene que ver con derecho del turismo. Y lo que más observamos acá es, por un lado, pérdida de valija y por otro lado, rotura, sobre todo, de sillas de rueda. Esto pasa muchísimo en la práctica. Entonces, por supuesto que el transportista va a tener la obligación de transportar tanto al pasajero como a sus bienes de forma segura para que lleguen a destino. Entonces, ante algún inconveniente, va a tener que responder al respecto. Se va a tener que hacer cargo y va a tener que dar algún tipo de indemnización por este tema. Algo bastante similar pasa, por ejemplo, con todo el tema de las cancelaciones de los vuelos. A veces sucede que una persona tiene que viajar por un tema específico a un destino, por ejemplo, por un tratamiento, alguna operación, y le cancelan el viaje. Esto pasa mucho también. Entonces, el transportista se comprometió a realizar un contrato y en el contrato se estableció que la empresa iba a cumplir con determinado horario y con determinada ruta. No pueden a último momento cambiar el itinerario. Por supuesto, siempre puede haber causas mayores, ¿no? Desde ya lo que fue la pandemia, que fue una causa mayor, que tuvieron que directamente cancelar todos los vuelos. Por supuesto puede pasar, pero la realidad es que tienen que cumplir con el itinerario. Entonces, en este sentido, si no lo cumplen, o bien tendrían que reprogramar el pasajero en la próxima ruta que tengan disponible, o bien si no, directamente intentar hacer algún contacto, por ejemplo, si es una aerolínea, con otra aerolínea que sea dentro de la alianza, para que puedan viajar a destino. Si ellos no pueden brindar el servicio, conseguir qué empresa puede brindar el servicio, ¿sí? Pero no dejarlo al pasajero sin el contrato que adquirió. Entonces, estos son, dentro de todo, los reclamos más comunes que hay. Por supuesto, hay un montón más, pero en términos generales son por lo general los más usuales, y el más fuerte es todo el tema de la falta de información. Después, ¿cómo reclamar? Bueno, acá tenemos diferentes alternativas a la hora de reclamar. Por un lado tenemos la primera vía, que sería la vía administrativa, que es, por ejemplo, hacer el reclamo. Por un lado, por supuesto, hay que hacer el reclamo directamente a la empresa, directamente al servicio al que se contrató, ¿no? A la empresa a la cual nosotros contratamos es el primero que hay que ir a reclamarle, desde ya. Pero también tenemos otros organismos estatales para poder hacer los reclamos, como es, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, porque todas las agencias están habilitadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, es el ente de contralor de las agencias. Entonces, si hay algún inconveniente, habría que reclamar en el ministerio, o por ejemplo, en el caso de lo que son el transporte aéreo, reclamar en ANAC, que es el organismo de contralor de las aerolíneas. Primer paso, entonces, administrativo. Agotada la vía administrativa, porque o no tenemos resultados, o el resultado que nos está dando la empresa es negativo, porque no nos está brindando una solución, el segundo paso al que tendríamos que recurrir ya es la vía
prejudicial. Que acá lo que se suele hacer es una instancia, si se quiere, un poco más amena que la vía judicial, donde lo que se intenta es hacer una negociación con la empresa que está en conflicto para arribar a un posible acuerdo. Lo que tiene el ámbito prejudicial es que interviene un mediador que es imparcial, es un tercero imparcial en toda esta historia, que es quien va a notificar a las partes sobre esta audiencia y va a intentar que lleguen entonces a un acuerdo. Para hacer este reclamo hay dos grandes vías para hacerlo, por un lado lo que es lo público y por otro lado privado. Público porque también contamos con organismos estatales que realizan estas audiencias, como lo es por ejemplo Defensa del Consumidor, y por otro lado organismo privado es ya directamente contactándose con un abogado que se encuentre matriculado y realizando el reclamo a través de un abogado que se pone a su vez en contacto con un mediador, y lo hacen de forma privada. Pero lo importante acá es que desde hace unos años esta instancia es una instancia obligatoria para todo lo que es consumo. Y como dijimos hace un rato, los viajeros, en definitiva, son consumidores. Entonces la vía correcta es esta. Esta vía es obligatoria y una vez culminada esta instancia, pueden pasar, digamos, dos grandes cosas. Una, que efectivamente haya un acuerdo, en el mejor de los casos, y que la empresa responda, y por ende, entonces, el mediador lo que va a hacer es un acuerdo, donde va a dejar establecido por escrito cuáles son los nuevos términos y condiciones, y de qué forma va a ser la entrega, por ejemplo, de esta indemnización. O por otro lado, lo que podría llegar a pasar directamente es que no haya un acuerdo y que directamente la mediación se cierre sin acuerdo, lo cual habilita a iniciar entonces por vía judicial, que se haría en ese caso ya una demanda por daños y perjuicios. Obviamente la realidad acá es que vivimos en un país maravilloso y que todos tenemos derecho a disfrutarlo plenamente. Y bueno, por eso un poco el eslogan de mi marca, ¿no? Que viajar no solo es un placer, también es un derecho. Y por ende hay que reclamar ante los incumplimientos que hay de las empresas y hacer respetar los derechos que tenemos. Por supuesto, en definitiva, lo que necesitamos realmente es una verdadera inclusión, porque la inclusión plantea el reconocimiento y la valoración de la diversidad como un derecho humano. Muchas gracias a todos y les voy a dejar el PowerPoint a disposición, por supuesto, por si alguno quiere que se lo envíe. Bueno, muchas gracias, Belén. La verdad que es sumamente interesante lo que comentás. Me surgen muchas dudas, ¿no? Cuando la persona con discapacidad se encuentra en el destino turístico y surge algo, es como trabajar de manera acelerada respecto de estas necesidades, ¿no? Cómo se puede abordar cuando hay un incumplimiento, ¿no? La verdad que en eso me parece que vamos a tener que continuar trabajando para no llegar al resarcimiento y al dejar plasmado que hubo un incumplimiento del derecho, sino tratar de anticiparnos. Y ese me parece que es un trabajo, nuevamente digo, de la política de Estado y de la gestión, para no llegar a esa instancia, ¿verdad? Así que bueno, te agradezco mucho. Bueno, ahora vamos a continuar con Alberta Bottini. Alberta es la coordinadora de la Mesa Transversal de Economía y Género del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, la hemos invitado, es un honor la verdad que esté con nosotros y le íbamos a pedir unas palabras de cierre y reflexión respecto a lo que, bueno, ustedes han disertado. Gracias, Alberta. Oh, no, por favor, Claudia. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por esta invitación. Quiero agradecer a Marlene, a vos, Claudia, a las organizadoras y a las compañeras que disertaron en esta jornada, porque la verdad que
siempre aprendo muchísimo en estas jornadas que la carrera organiza, y la verdad que estoy como muy reflexiva, porque hay un montón de cosas que pensé mientras las escuchabas. En primer lugar, este lugar de escucha y de aprendizaje, ¿no? Que esto valoro muchísimo de estas jornadas que organiza Marlene todos los años, porque nos permite en nuestro departamento, entre docentes, entre estudiantes, graduados y graduadas, compartir aprendizaje que no tendríamos otra oportunidad para hacerlo, ¿no? Porque siempre cada uno está en la suya, así que eso, la verdad que... Y también nos permite un poco transversalizar perspectivas para pensar cosas en común, ¿no? Tanto desde lo académico como también desde lo territorial y desde el desarrollo territorial, que nuestra universidad siempre está proclive a este tipo de iniciativas. Me surgieron varias cosas como puntas para pensar. Pido perdón, no soy una experta en turismo, así que si digo cosas no tan adecuadas, sepan disculparme, pero primero pensaba, qué importante, ¿no? Pensar eso de los derechos y pensar el turismo en clave de derechos, ¿no? Y pensaba, por un lado, el derecho al turismo, o sea, el derecho al ocio, el derecho al esparcimiento, el derecho a poder tener acceso a lugares para vacacionar, y que estos son derechos fundamentalmente que se adquirieron en calidad de trabajadores y trabajadoras, y que son derechos que hay que defender, en cuanto sabemos que no son para siempre, ¿no? Y que es importante poder tenerlos a mente. Por otro lado, pienso que no todas las personas tenemos los mismos derechos al turismo, ¿sí? Y en particular, pensando también en la temática de la jornada de hoy, las mujeres en general tienen mucho menos espacio de esparcimiento y de ocio, mucho más a cargo de las tareas domésticas y de trabajo de cuidados no remunerados, seguramente son las que más necesitarían ocio y turismo, y menos jornadas para eso. Por otro lado, pienso que también en términos de las personas con discapacidad, al no haber, no solo en Argentina, pero en general en el mundo, ¿no? Seguramente hay países que más están desarrollando turismo accesible y países que menos, que en los hogares donde hay presencia de personas con alguna discapacidad, el hecho de no poder contar con espacio de turismo accesible hace que el peso, digamos, recaiga nuevamente sobre las familias, y en particular sabemos que eso recae mayoritariamente sobre las mujeres. Entonces pensaba en clave de pensar el turismo accesible como derecho, por un lado, en el derecho de las personas mismas que tienen alguna discapacidad, y por el otro lado, en el derecho de las familias, ¿sí? En poder contar con estructuras, con infraestructura y con espacios que garanticen el pleno disfrute para aquellas personas que necesitan distintos dispositivos de accesibilidad. Entonces me parece muy interesante poder reflexionar sobre el acceso a derechos en esos términos. Por otro lado, pensaba también cómo podemos pensar el turismo accesible como un espacio para pensar el mercado del trabajo. Cada vez que estamos pensando en inversiones, en derechos, las personas o aquellos sectores de la sociedad que están en contra dicen, bueno, pero es una inversión que necesita mucha plata. Adaptar lugares, pensar en nuevas infraestructuras. Pienso en las batallas históricas, por ejemplo, por más jardines o escuelas, doble jornada para las mujeres que quieren trabajar, para las familias que necesitan más horas de cuidados para las infancias. Bueno, las inversiones en derechos también son inversiones en trabajo. En ese sentido, pensar, por ejemplo, el turismo accesible como un nuevo mercado del trabajo, creo que es una de las claves también para pensar un nuevo mercado del trabajo, que, ¿por qué no?, podría ser uno de los espacios donde más mujeres pueden pensar su inserción. Y pienso, siguiendo un poco lo que explicaban las colegas antes,
toda la cadena que implica desarrollar sector de turismo accesible. Y cómo eso podría ser verdaderamente un desafío para pensar la inclusión sociolaboral, no solo de mujeres, pero también pienso de las mismas personas con alguna discapacidad, que podrían ser las primeras y los primeros en poder encontrar fuente de trabajo en establecimiento de turismo accesible o en estas cadenas, digamos, que entiendo, ¿no? Que, y acá perdónenme si digo algo que no está bien, digamos, en esas cadenas que necesariamente necesitamos, que va desde la gestión a la implementación, a la infraestructura, de establecimiento y rutas turísticas que prevean la accesibilidad como uno de los puntos de fuerza. Y luego pienso también, y acá la verdad que peco de ignorancia porque no soy un especialista en turismo, así que corríjanme, pero pienso que realmente también para el país, ¿no? El turismo en Argentina, y lo digo como extranjera ahora, es seguramente uno de los sectores más interesantes para pensar el desarrollo del país, un turismo que sea responsable, sostenible, acorde a la naturaleza, y que proponga también innovaciones en cuanto al acceso a derechos. Creo que verdaderamente sería un desafío importantísimo poder pensar a rutas turísticas responsables, solidarias, accesibles, que representen acceso a derecho para las personas que tienen discapacidad, pero no solo las personas que tienen discapacidad en términos de una discapacidad crónica, ¿sí? Pienso en las discapacidades que todos y todas en algún momento vamos a tener, porque desde una perspectiva de cuidados y una perspectiva de derechos, decimos que las personas somos interdependientes, nunca nos salvamos solas, y en algún momento de nuestra vida necesitamos de la ayuda de otros y de otras. Y entonces pensar que haya un turismo que respete esas condiciones de interdependencia hace que podamos pensar también en cómo hacemos que el turismo se haga cargo de esta interdependencia y que podamos tener rutas turísticas que respeten esta concepción y que hagan del turismo un derecho y no un privilegio, un derecho y no un lujo, ¿sí? Y eso, digamos, cuando decimos un derecho y no un privilegio o un lujo, lo entendemos no a la baja, ¿se entiende? Para decirlo brutalmente, sino pensar un turismo de calidad, de excelencia, y que además tenga como punto especial y como algo para estar orgulloso, eso de poder ser inclusivo. Y eso creo que también es un punto importante para atraer turismo extranjero, no solo el turismo local, ¿sí? Así que es una apuesta, me parece, económica importante. Así que la verdad que agradezco muchísimo esa conversación, porque realmente, y no lo digo porque están ustedes, pero porque realmente creo que se aprende muchísimo. Creo que es un desafío muy importante pensar el acceso a derechos como uno de los grandes desafíos de los objetivos del milenio. O sea, tenemos que pensar cada vez más en cómo hacemos que la economía en general, no solo el turismo, digo, el sector, la economía como un todo, digamos, se haga cargo de ser cada vez más, de poder, digamos, cada vez más responder a la necesidad de las personas y no a la necesidad del mercado. Y una economía, digamos, a favor de la necesidad de la persona es una economía que en todos sus sectores se hace cargo del acceso a derechos. Así que creo que cada vez más tenemos que poder difundir estas iniciativas, eso lo digo a Claudia, a Marlene, tenemos que poder difundir más estas iniciativas que hace poco escuchamos, no son tan conocidas, creo, y son muy valiosas para que la podamos conocer más, interactuar más. La verdad que es muy valioso el trabajo que hacen, así que de mi parte agradezco porque me dieron perspectiva nueva para reflexionar, y esto es importante, y ojalá que esto sirva sobre todo para nuestros estudiantes, ¿no? Para ofrecerle también otras miradas alrededor del turismo y de los derechos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias. La verdad, Alberta, siempre tus reflexiones
son muy interesantes, para nada errada estás, por más que no pertenezcas al área de turismo, a esta disciplina. La verdad que has hecho un resumen integral respecto de lo que es el turismo accesible, respecto de las dos miradas que existen respecto al turismo accesible, como derecho y como segmento del mercado, ¿no? Y esta dualidad de que en dónde ponemos el foco, ¿no? Y de acuerdo al que lo esté desarrollando, sea un sector o sea otro sector, es el que le da preponderancia a un tema u a otro, ¿no? Te puedo hacer solo una pregunta, Alberta, y ya vamos finalizando, y después tenemos algunas preguntas que nos han dejado en las redes sociales para dársela a los disertantes. Alberta, ¿qué opinas vos respecto a la situación de Argentina comparada con otros países en relación a esta inclusión de las minorías en turismo? ¿Tenés algún análisis hecho al respecto? Bueno, acá voy a pecar de opinión de sentido común. Eso es lo que queríamos. Sí. No quisiera decir, bueno, pido disculpa de antemano por si digo algo que no está bien. En realidad no creo que en general, digamos, si pensamos en términos muy generales, ningún país, digamos, tenga niveles de excelencia en cuanto al turismo inclusivo, ¿sí? En términos de acceso para todas las personas, ¿sí? Debe haber seguramente algunos lugares que lo tienen más desarrollado. No sabría decirte, la verdad, no quiero tirar, digamos, nombres por decir algo. Sí puedo decir de una experiencia muy personal, siendo yo italiana y viniendo de un país muy turístico, que estamos muy lejos de poder pensar a un turismo accesible en mi país de origen, que es un país que vive de mucho turismo. Entonces, creo que es un desafío en términos generales, mundiales, internacionales, es un desafío. Creo que en general los derechos son un desafío, ¿no? El acceso a derechos, hacer que la economía responda a las necesidades de las personas y no a las necesidades del mercado, es un desafío general, ¿no? Y pensar que algunas personas están directamente por sus condiciones excluidas de estos derechos, creo que es un desafío importante. Ahora bien, respecto a tu pregunta, quizás las compañeras están más informadas sobre si hay países que tienen niveles de excelencia en cuanto a turismo. Es cierto que cada vez más se ven los museos, por ejemplo, dispositivos que acercan, ¿sí?, a las personas con alguna discapacidad, pero no sabría decirte si hay, no estoy en condiciones de hacer una comparación fehaciente en este sentido, ¿sí? Así que eso. Bueno, te agradezco, Alberta. Bueno, ahora quedan algunas preguntitas que les quería hacer a las disertantes, que son las que fuimos recogiendo de las redes sociales, y tanto a Verónica como a Belén nos preguntan qué destino turístico de Argentina consideran que se encuentra más consolidado en cuanto a lo que es el turismo accesible. Buenas tardes. Bueno, respondo yo y después le damos la palabra a Verónica. Sí. Creo que uno de los destinos más accesibles al día de la fecha tenemos por un lado lo que son las cataratas, ¿no? Que es un destino precioso y lo arreglaron justamente con esto que decíamos recién, ¿no? Los ajustes razonables, de forma tal que haya viajeros que lo puedan disfrutar. Hay otros destinos también que son accesibles. Ahora, por ejemplo, en lo que es la costa, implementaron todo el tema de las playas accesibles hace no mucho. Me parece que de a poquito en ese sentido las ciudades o... Bueno, ¿pero accesible a qué tipo de discapacidad? Y sobre todo es por un tema de movilidad. Claro. Sí, es verdad que en cuanto a otras discapacidades me parece que todavía falta un largo recorrido. Sí. No sé, Verónica, si coincide conmigo o tiene otra perspectiva. Sí, digamos, Argentina, a ver, tiene bastante pendiente en materia de accesibilidad, y siempre es como que se prioriza
la accesibilidad física, ¿no es cierto? Y no tanto la comunicacional. Por eso quienes tienen alguna disminución visual o disminución auditiva, la verdad que es muy difícil encontrar en el país recursos y comunicación accesible en este sentido. Pero Argentina es un país muy grande, muy diverso, y la verdad que ofrece variadas, por así decirlo, alternativas, pero creo que por su extensión. Tierra del Fuego está haciendo un trabajo donde hoy se ha mencionado muchísimo lo que es la cadena de accesibilidad, y Tierra del Fuego ha trabajado mucho esa cadena de accesibilidad. La provincia de Chubut y en especial Puerto Madryn también se puede decir que la cadena de accesibilidad está completa. Siempre en destinos puntuales hablando, ¿no? Después en Neuquén, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Bariloche un poco, parcialmente, bueno, la ciudad de Buenos Aires y lo que es la costa, más que nada Mar del Plata y demás. Misiones también es, bueno, el Parque Nacional Iguazú es el emblema de accesibilidad donde todos podemos disfrutar, ¿no es cierto?, en igualdad de condiciones. Digamos, en general, sí, son, por ejemplo, 8 o 9 destinos donde en general uno puede recomendar. Y con respecto a comparativa en Latinoamérica, ¿cómo está Argentina en esta comparativa con el turismo accesible? No, sí, comparado con otros países, mejora a nivel de normativa y también a nivel de accesibilidad en infraestructura y demás. Sí, pero bueno, ya te digo, Argentina es un país muy extenso, entonces, pero comparado con otros países, la verdad que ofrece diversas alternativas. Claro, porque me imagino respecto a los países emisores, ¿no? Tenemos Europa y Asia en competencia, lo que sería todo Latinoamérica, cómo estaríamos posicionados, ¿no?, en ese mercado. Después, también nos preguntan si pueden dejar alguna bibliografía respecto a lo que es el turismo accesible. Bueno, siempre son recomendables los manuales, ¿no es cierto?, de la OMT, que están a disposición en su web. Y bueno, y acá también es fundamental que de consulta permanente, y creo que ustedes me van a dar la razón, todo el material y el legado que dejó y que está disponible tanto en la web de Argentina Accesible como en la web de la Universidad de Quilmes, todo el legado y la investigación que ha hecho Águeda Fernández, ¿no? Todos sus manuales, todas sus investigaciones, libros y manuales que ha creado, que son de libre consulta, la verdad que son para aprender, ¿no es cierto?, continuamente. Bueno, gracias. Y para Belén, una pregunta respecto a lo que es el incumplimiento, ¿no? ¿Cuáles son estas prestaciones de servicio que se ve que no son cumplimentadas? ¿Cuál es la temática, cuál sería mayor? Y con respecto también al tipo de discapacidad. Y si esta situación se ve que es por una mala praxis, o por cualquier otra situación que lleva al incumplimiento. Un poco eso lo comentamos hace un ratito en la charla, sobre todo un tema de información, que es todo el derecho que tienen los pasajeros de informarse debidamente antes de contratar un servicio, y por supuesto las empresas tienen la obligación de respetar el servicio tal cual el pasajero lo adquirió. Y esto muchas veces ocurre que hay incumplimientos, porque no respetan los itinerarios, porque dijeron que iba a ser el servicio de determinada forma y resultó siendo de otra diferente, porque el servicio habían dicho que iba a contar con
accesibilidad y resultó ser que no era tan así. Estos problemas son recurrentes, todo lo que es la publicidad engañosa. Entonces, esos son los reclamos más frecuentes. Y lo que yo veo que hay, o por lo menos los que me llevan al estudio, la mayoría de los reclamos son sobre todo por discapacidad motriz. La realidad es esa, son los reclamos más frecuentes, por lo menos los que me han llegado. Bueno, entonces, si te parece, Marlene, vamos cerrando en el día de hoy con nada más con una reflexión respecto a lo que es el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo, bueno, de España, que habla sobre las mujeres con discapacidad que presentan un 38,9% menos en la actividad y un 32% menos en la tasa de empleo. A ello se le agrega también casi un 8% más de paro que las mujeres sin discapacidad, y también el salario anual de las mujeres con discapacidad es de un 15% menor. Vale decir que, digamos que cuando hablamos en la perspectiva de la discapacidad, en lo laboral, ya la mujer tiene una consideración de brecha diferencial, y a eso le sumamos también la discapacidad, vale decir que se encuentra en una extrema vulnerabilidad en relación a lo que es lo laboral. También comentar que organismos internacionales como el Organismo Mundial de Turismo trabaja con las mujeres con discapacidad, y hay diferentes emprendimientos en donde acompañan el fortalecimiento de estos emprendimientos con capacitaciones diversas a estas personas, a este colectivo social. Así que, bueno, yo les agradezco por haber estado en el día de hoy. Bueno, ya tienen la información y los mails también de las disertantes, por si quieren continuar profundizando sobre el tema. Y también hay diferentes ofertas en la Universidad Nacional de Quilmes respecto a estas temáticas, así que sin más le doy la palabra para cerrar a Marlene Pelletti. Bueno, muchas gracias, chicas, mujeres. La verdad que qué orgullo esta mesa, esta jornada de análisis y de reflexión y análisis, ¿no? Porque fue un feedback permanente. El de las dos primeras disertantes ya me lo esperaba, porque cada una con su especificidad le fue dando, digamos, la perspectiva, la óptica propia, según lo que está acostumbrada, según lo que trabaja, según lo que maneja a diario. Y en el caso de Alberta, como siempre, nos deleitó con esa reflexión extraordinaria, porque si bien ella dice que no entiende de turismo, no dejó arista por analizar y por reflexionar. Así que siempre un lujo tener a Alberta también. Finalmente, me da mucho orgullo que haya sido la licenciada Claudia Massa, que haya moderado esta mesa, porque con ella venimos tratando de visibilizar estos temas desde la carrera de grado. No sé si saben quienes nos están viendo, pero desde la carrera de grado, las carreras de grado de la Universidad Nacional Pública en general, no es muy usual tener esta temática, y sí, de a poco lo que pretendemos, como muchos otros colegas, ¿no? Simplemente no creemos que somos las únicas, pero sí es importante para nosotros visibilizar, concientizar acerca de estos temas, para en definitiva justamente que estos derechos que son adquiridos, que han sido logrados, sigan acrecentándose. Así que bueno, esta es un poco nuestra misión. Las personas de alguna manera pasamos por las instituciones, pero el legado que les dejamos a nuestras y a nuestros estudiantes es esto, ¿no? Que tomen la posta. Así que bueno, con estas palabras quiero agradecerles también especialmente. Esta es la primera prueba piloto que se hizo en el Departamento de Economía y Administración
de tener un tema con intérpretes simultáneas de lengua de señas, así que mi agradecimiento a Fernanda, que ahora está interpretando, y a Ximena, que fue también quien nos estuvo prestando su profesionalismo. Por último, no quiero dejar de agradecer a Ruth, que nos estuvo operando en el aula Zoom, que tuvimos un poco de dificultades, no entiendo bien por qué, hoy hay cortes de luz por varios lugares, hay cortes de sistema, entonces se nos retomó YouTube, pero salimos por este medio y salimos adelante. Lo bueno es que fuimos todas mujeres, no necesitamos la ayuda de ningún hombre, no, eso es un chiste. Y agradecemos a quienes nos han, como siempre, seguido, porque, bueno, ellos son nuestro público, para ellos está hecha la actividad, no solamente para nuestros estudiantes, así que tanto los que están acá en la sala Zoom como los que nos han seguido finalmente por Instagram, muchísimas gracias. Y hasta la próxima.